Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. En la crisis económica colosal que trajo la pandemia del coronavirus, se produjo un episodio que rompió todos los libros y los manuales de economía. El precio del petróleo bajó, pero no bajó a 4 o 5 dólares, bajó, perforó una barrera y tuvo precios negativos. Esto es una cosa completamente insólita. Silvia, Mabel, es como que uno vaya a la estación de servicio a cargar el nafta en el auto y en vez de pagar, nos paguen a nosotros, ¿no? Sería fantástico. Bueno, esto ocurrió un día, un solo día, pero suficiente para prender las alarmas en una economía mundial que ya está registrando la peor crisis, por lo menos desde la Gran Depresión, si no peor, porque todavía estamos en una situación muy comprometida. Bueno, ¿por qué? Esto no es solamente anecdótico, esto es muy indicativo, porque la Argentina tenía grandes esperanzas en su economía petrolera, sobre todo por el enorme yacimiento de Vaca Muerta, cosa que esto necesita unos precios del petróleo razonables para hacer económica esta explotación. Bueno, pasaron un montón de cosas a raíz de esto en la Argentina y de eso vamos a ocuparnos en el programa de hoy. Claro. Bueno, justamente Vaca Muerta en este momento tiene apenas 5 equipos, nada más de los 200 que supo tener. Es decir, realmente está en una situación muy complicada. El gobierno reaccionó elevando el precio de reconocimiento del petróleo, lo que se llama barril criollo, para evitar precisamente despidos, ¿no? Pero da la impresión, para los que analizan cómo va a ser la economía global post-pandemia, que el petróleo va a sufrir, porque va a haber un cambio, probablemente, ¿no?, en términos de movilidad de la gente. Es decir, ¿cuántos más se va a seguir usando de los combustibles fósiles en un mundo que va a tratar de moverse en bicicleta, con energías alternativas? Es decir, hay otros parámetros. Hoy, por ejemplo, Scania acaba de anunciar mundialmente que no va a tener más ningún vehículo con petróleo, motorizado en base al petróleo, sino en base a los combustibles alternativos. Por lo tanto, ¿cómo se ha mezclado aquí en este momento la cuestión que tiene que ver con la pandemia, que supuso un parate total, una ausencia de movilidad, las guerras comerciales, ¿no?, la decisión de Estados Unidos de traer sus cadenas de producción de nuevo a su territorio, restringir esa altísima movilidad y el cambio climático y todas las presiones que hay de todos los ambientalistas del mundo para frenar el uso de combustibles fósiles que calientan el planeta, ¿no? Sí, hay un elemento, hoy se está hablando de la desglobalización. La desglobalización significa que el comercio internacional baja, o sea, antes ¿qué era la globalización? Que por ejemplo, los noruegos comían su pescado lo pescaban en el Mar del Norte, lo mandaban a filetear a México, se envasaba en China, o sea, ese era un producto que daba la vuelta al mundo para volver a un supermercado sueco, noruego, por ejemplo, y hoy eso está cambiando. Eso quiere decir que el comercio internacional, y por lo tanto que se hace por barco, por avión, sobre todo los barcos, ¿no? Ya no era racional, parecía una racionalidad económica que parece hoy no ser muy racional. Eso significa menor demanda de petróleo, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas que están cambiando y sobre esto vamos a dedicar el programa de hoy a analizar este tema y vamos en el bloque, cuando volvamos en el bloque que viene, vamos a hablar con Víctor Bronstein, que es un experto en energía y director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. La economía del petróleo, ¿qué futuro tiene en la pospandemia? Ese será nuestro foco hoy. Enseguida volvemos. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conocé los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Querés operar de forma fácil y rápida sin salir de tu casa? Ingresá a la app Macro o Banca Internet. Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy hacemos foco en la economía del petróleo, en la post-pandemia, en el mundo que vendrá después de este episodio increíble en que estamos viviendo todos. Y está con nosotros Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, para analizar esto juntos. Víctor, gracias por participar esta noche en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te pasó? ¿Qué pensaste aquel día en que el precio del petróleo estaba a menos 20 o 30, una cosa así? Menos 37. Menos 37. ¿Fuiste para que te pagaran? ¿Fuiste a buscar algo de petróleo para que te pagaran? ¿Cómo? ¿Esto tiene alguna Y salí a buscar unos tachos a ver si podía juntar un poco de petróleo, ¿no? Pero es una cosa insólita, ¿no? Realmente, yo creo que no estaba en los planes de nadie. ¿Cómo se explica No, esto? fue único, fue una cosa inédita, nunca había ocurrido, ¿no? Al principio había ocurrido, pero nunca había ocurrido, digamos, cuando empieza la historia del petróleo, que es en Estados Unidos en 1859, una vez que empezó a brotar el petróleo, en ese momento no había automóviles, entonces en realidad el uso que tenía el petróleo era para reemplazar el aceite de ballena para iluminación. Ese empezó a sobrar muchísimo, pero claro, en ese momento no había conciencia ambiental y lo que sobraba se lo tiraba, digamos. Hubo un momento que valía más, el petróleo salía más barato que el barril, que era donde se lo almacenaba, ¿no? En ese momento no había grandes tanques, se almacenaban en barriles. De ahí viene la tradición del barril de petróleo, que son 159 litros. Pero después nunca más, siempre es una situación absolutamente inédita, ¿no? Y después de ese hecho comenzó a recuperarse el precio y creo estamos hablando del petróleo de Texas, ¿no? Y actualmente está en una cotización en torno, no sé, 30, 35 dólares. Aún así, con ese precio, en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un montón de empresas y dicen que está habiendo una sucesión de quiebras muy importante de pequeñas empresas petroleras. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, es así. Está un poquito, hoy, bueno, estas semanas empezó a subir tanto el Texas como el Brent, ¿no? Que es el Brent es el petróleo del Mar del Norte y que es el que la Argentina toma como referencia, ¿no? Que está casi llegando a los 40, está en 39, 50 más o menos, y el Brent, el WTI, que es el de Texas,
está alrededor de 37.50, ¿no? Está repuntando el precio porque empezó a moverse el mundo y empezó obviamente a haber más demanda, por lo tanto, ¿no? Porque la gran demanda del petróleo es para el transporte. El 5% del transporte se mueve con derivados del petróleo. Entonces, nosotros siempre tenemos como una consigna que marca la importancia que tuvo siempre geopolíticamente el petróleo, era porque sin petróleo se para el mundo. Todo se mueve alrededor del petróleo. Y lo que ocurrió acá con la pandemia es que se paró el mundo y por lo tanto empezó a sobrar petróleo. O sea, una situación novedosa. Y ahora el mundo empieza a moverse y entonces empieza a subir la demanda. Lo de la quiebra de las pequeñas empresas en Estados Unidos es cierto, y esto tiene que ver con que el modelo de explotación del shale, digamos, de los recursos no convencionales en Estados Unidos, siempre fue un modelo que surge, digamos, y alcanza un gran crecimiento cuando el petróleo estaba a $100. Entonces, cuando en 2014 se derrumba el precio del petróleo de 100 a ahora 35, ahí a partir de eso ya la industria del shale o de los no convencionales en Estados Unidos empezó a tener algunos problemas y estaba apalancada en que la tasa de interés a nivel global y en Estados Unidos era muy baja. Entonces había mucha inversión que aceptaba correr el riesgo de invertir en esta actividad porque le daba mayor rentabilidad, pero nunca fue con estos precios la actividad del no convencional es una actividad que está en el límite de la rentabilidad. Entonces esto lo que hizo fue, ya la cuestión estaba desde el punto de vista financiero, era difícil para pequeñas empresas sostenerse, y con esto de la pandemia y la baja bruta del precio del petróleo mandó a más de casi 1.000 empresas a la quiebra. Ahora, Víctor, ya el mercado petrolero ya tenía problemas antes de la pandemia, porque a raíz de una disputa entre Arabia Saudita, que es el primer productor mundial, y Rusia, que estaban, en fin, así en una especie de guerra de precios, y además allí Estados Unidos, bueno, ambos también queriendo destruir a la industria del fracking de Estados Unidos. O sea, esto es una situación geopolítica muy compleja que sigue existiendo, o ya se arregló la disputa entre Rusia y los sauditas. No, bueno, un poco cómo sigue la disputa nos vamos a enterar el martes que viene, el junio, que hay una reunión de la OPEP, ¿no? Sí, para ver si sigue con los recortes. Pero sí, lo que planteas vos es cierto. 2 semanas antes de que surja todo el problema de la pandemia y el confinamiento a nivel mundial, casi todo el mundo, es decir, había empezado una guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, una guerra de precios, ¿no? Sí. Que había llevado el petróleo, que estaba hasta mediados de marzo, alrededor de $60 el barril, a $40 el barril. Eso se consideraba una catástrofe desde el punto de vista de las empresas, fundamentalmente de la industria del shale en Estados Unidos, ¿no? Porque empezaban a estar en el límite, había que producir a menos del punto de equilibrio. Y esa guerra tuvo, sí, ciertos componentes políticos. ¿Qué ocurría? En 2016 se produce un fenómeno novedoso desde el punto de vista de la industria, que es un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia. Entonces, que para recortar la producción de petróleo, es decir, hacer cuotas de producción, tendiendo a subir del petróleo, que, como habíamos dicho anteriormente, en 2014 había bajado alrededor de $30. Entonces esto logró que a partir del 2016 el petróleo se moviera en un rango entre 50 y 70 e incluso un poco más de dólares. Era un precio conveniente. Pero lo que ocurrió es que Estados Unidos seguía aumentando la producción. Entonces, al aumentar la producción, le ganaba mercados a Rusia y a Arabia Saudita. Entonces Rusia dijo, no, yo no quiero hacer más recortes, porque lo que yo recorto le estoy dando el mercado a Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó a tener capacidad de ir aumentando la producción. Entonces ahí eso
hizo que empiece un poco las tensiones entre Arabia Saudita y Rusia, y entonces Arabia Saudita tiene un príncipe heredero en estos momentos en el poder, que es una persona joven para los que tradicionalmente son los reyes en Arabia Saudita, tiene un poco 30 años, 25 años, y un poco impulsivo, y dobló la apuesta sobre Rusia y empezó a hacer más descuento, y eso generó una guerra de petróleo que se vio agravada ahora con lo de la pandemia, ¿no? Porque en ese momento, incluso Estados Unidos, Trump hace 2 semanas dice que buscando un acuerdo para subir el precio del petróleo. En el tuit dice: yo nunca me hubiera imaginado alguna vez pedir que aumente el petróleo. Claro. Porque tradicionalmente la discusión o las tensiones a nivel geopolítico eran que los países productores querían tener el precio más alto posible, y los países consumidores o importadores como Europa y Estados Unidos trataban de que el precio del petróleo no fuera muy alto. Y esto cambió fundamentalmente porque el jugador nuevo y que un poco complica el mercado es el shale de Estados Unidos. Entonces, por eso el comentario que vos hiciste también es válido, que Rusia en el fondo quiere destruir el shale de Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudita también quisiera, pero está muy condicionado por su alianza con Estados Unidos, a la cual Trump se lo hizo saber. Dice: ustedes, si nosotros no lo apoyamos, no dura una semana en el poder. Claro. Bueno, entonces, ahí hay un juego geopolítico de 3, ¿no? Bien, y ahora, viniendo a la Argentina, esto, bueno, Vaca Muerta, este gobierno y otros gobiernos, todos los gobiernos hasta ahora han depositado grandes esperanzas en Vaca Muerta. Nombre paradójico, además. Sí. Vaca Muerta en este momento. Sí, algunos dicen que está más muerta que nunca. Claro, pero no un sé. poco. ¿Cómo le pega esto a la Argentina, ¿no? Y a este proyecto? No, ya le pegó. Ya le pegó, claro. Sí. Le pegó, sí. Bueno, pero, a ver, puede ser una situación temporaria o permanente, ¿no? No sabemos. Digamos, ¿qué perspectivas tiene? Claro, no, sí, obviamente. Va a depender un poco dónde se alcance el nuevo punto de equilibrio en el precio, ¿no? Después de la pandemia. En este momento estamos en una situación de que el petróleo vuelve a recuperar un poco el precio. Están en este momento, por eso en Argentina incluso se puso el barril criollo en $45. Es un precio que está ahí límite, ¿no? Todavía con las inversiones de Vaca Muerta, el costo argentino hace que no esté en un espacio de rentabilidad todavía. Pasa que ahí hay un tema que, bueno, no es fácil analizarlo en el corto tiempo que uno tiene en la televisión, porque desde el desarrollo de los recursos no convencionales, además de la cuestión tecnológica, desde el punto de vista económico, es distinto, económico y político incluso, es distinto al del desarrollo de los recursos convencionales. En los recursos convencionales, uno tiene al principio cuando uno empieza las operaciones, tiene un costo donde hay riesgo exploratorio, hay un costo muy importante en el desarrollo de los yacimientos, y una vez que uno hace esas inversiones, después por muchos años, décadas, tiene como un costo de producción relativamente bajo. Eso hace, digamos, que sea distinto al sistema de lo no convencional, donde uno en general no tiene riesgo exploratorio, pero sí tiene un sistema de producción de costos alto. Entonces, en el caso del convencional, como uno ya tiene la inversión, ya está hundida cuando ocurren estas cosas, uno puede seguir produciendo. En ese momento por ahí no gana, el petróleo está bajo, pero el costo de producir en Argentina hoy, recursos convencionales, puede estar alrededor de $15-20. Entonces, aunque el petróleo esté en ese nivel, como ya uno la inversión la tiene hecha, es un costo único, sigue produciendo. En el cambio, en el shale, es decir, la dinámica es distinta. Cuando baja el precio, inmediatamente baja la inversión. Y cuando baja la inversión, las características geológicas del shale es que
en el primer año la producción baja a menos del 50%, y en el segundo año se queda en una producción de aproximadamente un 10% de lo que era la producción inicial. Entonces, eso hace que baje muy aceleradamente la producción. En Estados Unidos, por ejemplo, en el último mes bajó la producción en casi 2 millones de barriles, ¿no? Es decir, hubo un recorte producido por el tema del precio. Entonces, eso hace que sea un poco volátil. Como visión optimista tenemos que todo pinta que el precio del petróleo va a seguir aumentando, ¿no? La demanda se va a recuperar, si bien no totalmente de este año, pero sí por ahí alrededor del 90%, y que justamente toda esta baja del precio del petróleo hizo que muchas empresas redujeran las inversiones futuras, y eso hace que la perspectiva del precio del petróleo sea que para dentro de 2 o 3 años tengamos precios bastante altos de crudo, ¿no? Barril, que incluso pueden aproximarse a los $100 como hubo hasta 2014, ¿no? Claro, porque, bueno, no ocurre en la Argentina, pero en Estados Unidos el precio de los combustibles ha bajado mucho, lo cual, ahora que empieza la temporada en que los americanos salen a las rutas, eso aumenta enormemente la demanda, ¿no? O sea que el precio bajo, la solución para los precios bajos son los precios bajos, ¿no? O sea, bueno, gracias, dicen, lleno el tanque por monedas y vamos a contagiarnos por todo. No, salen los estadounidenses a recorrer su país y a gastar petróleo, ¿no? Y de nuevo, o sea, se equilibran allí. En la Argentina, bueno, hay una inflexibilidad a la baja de los precios porque hay una política esta del barril criollo. ¿Es sostenible esta política mucho tiempo? Porque no es, digamos, uno la puede sostener, pero la estamos pagando los consumidores, claro. Uno al gastar en combustible le está sacando plata a la economía para otros gastos, digamos, ¿no? ¿Y tiene racionalidad eso? Es relativo. En realidad, el precio del barril criollo fue fundamentalmente impulsado por las provincias, fue una cuestión más fiscal de las provincias, ¿no? Es decir, las provincias cuyo presupuesto depende mucho de las regalías petroleras, y las regalías, un porcentaje es el 12% del precio del barril, ¿no? Entonces, Neuquén es casi el 30% del presupuesto, depende de las regalías petroleras, la provincia que más sufrió, lo mismo que en Chubut, que es alrededor de un 20 y tanto %. Entonces, las provincias petroleras fueron un poco las que impulsaron ese barril criollo. Dentro de las empresas había discusión, ¿no? Entre, obviamente, las empresas que no son integradas, que tienen refinerías, como son Raízen, la marca Shell, o la Figura, que es un gran jugador internacional que tiene la marca Puma acá, no querían barril criollo. Claro, porque ellos compran a ese precio absurdamente alto respecto al precio internacional, claro. Claro, sí, aparte la Figura, que es un jugador internacional, conseguía nafta súper barata a nivel mundial, ¿no? Entonces no. ¿Y esto beneficia? Ahí hubo un juego, hay una presión de la provincia y un cambio de política YPF con la asunción del nuevo CEO, Fronti, digamos que en ese sentido aparentemente tuvo cierta con Nielsen, ¿no? Todo lo del barril criollo. Es una medida que en el corto plazo puede darse, pero ya el barril está a $40, porque cuando se tomó esa medida era cuando el barril está a $20. Claro. Después ese negativo, y después el barril criollo empezó a pensarse cuando el barril estaba a $20. Tardó mucho tiempo en implementarse, justamente no había acuerdo. Yo no sé bien, la discusión no estaba bien hecha, tenía algunas, porque uno como consumidor dice, bueno, yo quiero sostener que es una política de Estado que uno puede aceptarla, ¿no? Es decir, bueno, no quiero destruir la industria petrolera porque es estratégica y necesitamos que siga en pie. Víctor, se nos acabó el tiempo. Perdón, pero es un tema fascinante porque además central para la economía
y vamos a seguir viéndolo porque esto está muy fluido realmente, puede pasar cualquier cosa de aquí en adelante, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.